Bueno, voy a empezar a grabar este Bueno, programa está bien, Fray. para que podamos después distribuirlo. Sí, Fray. Bueno, hasta ahora hemos visto varios temas acerca de los dogmas de la Virgen María. Los 4 dogmas, aunque brevemente, pero ya los vimos. Y Sí. después comenzamos con el tema que nos propuso el padre José Luis Marín acerca de la... nos expuso los santuarios marianos. Así es. Y después yo comencé con el texto de San Juan, en el Evangelio de San Juan, para ver qué cosa es lo que dice acerca de la Virgen María. Y ayer terminó el padre José Luis de explicarnos el tema del ecumenismo, María en el ecumenismo. Entonces hoy vamos a continuar con el tema de San Juan, el texto del Evangelio de San Juan, que tiene muchos ámbitos en los que podemos todavía descubrir nuevos aspectos para nuestra fe, para nuestra vida cristiana, para nuestra religiosidad y nuestra devoción por la Virgen María. Antes de pasar adelante, quería preguntarles, ya les mandé unos textos por internet acerca de los temas que ya vimos. Esos temas que ya vimos son los mismos que están explicados en el YouTube y son los mismos que están en el papel que yo les mandé ayer o antier. Quería preguntarles si alguien todavía quiere las fotocopias del papel, en papel, para el domingo próximo, o si ya con lo que les envié ayer ya es más que suficiente. ¿Alguien Con lo quiere? que nos envió, Fray. Perdón, José Luis, no te escuché. Sí, con lo que usted nos envió. Entonces, para ti ya no hago fotocopias. No, Fray, muy amable. Yo sí quiero, Fray. Yo Lupita, sí, porque, yo sí quiero mis fotocopias. Yo, pasado mañana, ¿no? Muy que lo bien, vea. Sí, de por acuerdo. favor. ¿Alguien más quiere fotocopias? ¿O ya con lo que les mandé está bien? Fray, reviso mi correo y me comunico con usted, de favor. Sí, por favor. Gracias. En el curso del día de mañana, sábado, Sí. para que me diga si recibió las fotocopias. Son documentos en Word. Son Sí, está bien. 4 archivos. Sí. Bueno, Está entonces bien. vamos a continuar, vamos a empezar con el tema del capítulo 19 del Evangelio de San Juan. En este párrafo que ya leímos, en donde desde la cruz Jesucristo mira a su madre y le dice, mujer, ahí tienes a tu hijo, refiriéndose a Juan que está junto a ella. Y a Juan le dice, ahí está tu madre. Y desde ese momento el discípulo recibió a la Virgen María en su casa. Ese es el párrafo del Evangelio de San Juan que abarca solamente 2 versículos, los versículos 25, 26 y 27, perdón, son 3 versículos del capítulo 19 del Evangelio de San Juan. En estos 3 versículos tenemos la síntesis de la función de la Virgen Santísima como Madre de Dios y Madre de la Iglesia. Y es que no solamente Jesucristo entrega la Virgen María a su discípulo, sino que primero se dirige a ella. El texto dice que mirando Jesús a su madre, le dijo, ahí está tu hijo. Entonces, pues, si la preocupación de Jesucristo hubiese sido solamente cuidar que su mamá no se quedara sola, pues hubiera bastado con que le hubiera dicho a San Juan, ahí tienes a tu madre. Pero Jesús escoge muy bien y primero le habla a la Virgen para decirle que ahí junto a ella está su hijo. Si se dirige en primer lugar a la Virgen, significa que
Jesucristo quiere destacar la misión que le iba a confiar Jesús a la Virgen María. La función que desempeña el discípulo es subordinada, es secundaria. Lo más importante para Cristo es decirle a su mamá que ahí está su hijo, en Juan, el evangelista. Y además, la atención que Jesús le concede a María está confirmada por el título de mujer. Así como lo había hecho en Caná, que cuando le dijo la Virgen que en la fiesta ya no había vino, Jesús se dirige a ella diciéndole, mujer, ¿qué tenemos tú y yo que ver en este asunto? Así también en el capítulo 19 de San Juan, Jesucristo desde la cruz se dirige a la Virgen diciéndole, mujer, ahí tienes a tu hijo. Entonces, pues aquí encontramos que San Juan utiliza esa forma de expresión de parte de Jesucristo en otras 3 ocasiones. En el capítulo 4 de San Juan, cuando Jesús está hablando con la samaritana, le dice, mujer, mujer, en verdad te digo que ni en Jarasaim ni en Jerusalén darán culto a Dios. Y luego cuando le llevan a la mujer adúltera en el capítulo 8 de San Juan, Jesús, cuando ya se van todos los que acusaban a la mujer, le dice a la mujer, mujer, ¿quién te acusa? Ahí está otra vez el empleo del uso de la palabra mujer. Y cuando Magdalena va al sepulcro, pues supuestamente a embalsamar al Señor el domingo en la madrugada, que Magdalena confunde al Señor con el jardinero, ahí el Señor le dice mujer a Magdalena. De modo pues que en esas 3 otras ocasiones encontramos también el uso de la palabra mujer por parte de Jesucristo. Y entonces en el capítulo 19, la palabra mujer aplicada a María tiene una resonancia comunitaria. Es decir, esa resonancia comunitaria significa que el dicho de Jesús está siendo aplicado a una comunidad, es decir, para comprender por qué Jesús se refiere a una comunidad cuando se dirige a su mamá con el título de madre, de mujer, debemos ver lo que Caifás en el capítulo 11 de San Juan dice a los del Sanedrín cuando están por ajusticiar a Jesús. Dice Caifás que era bueno que muriera un solo hombre por todo el pueblo. Y de modo que era para que se reunieran los hijos que Dios había dispersado en Babilonia, en Asiria, en los pueblos circunvecinos. Entonces, puesto que los hijos tenían que ser reconducidos a la unidad, tenemos el tema del exilio. Es decir, que los exiliados del pueblo de Jerusalén habían sido exiliados, o sea, llevados fuera de Jerusalén a causa de sus pecados. Lejos de la tierra prometida, los desterrados se comparaban a los muertos porque se habían olvidado de Dios. Pero el exilio fue una experiencia purificadora para los judíos.
ya que el pueblo, después de esa experiencia de exilio, se convierte a Dios de una manera más apasionada. De modo pues que el siervo doliente, Jesucristo, según los profetas, hace que los exiliados regresen a su patria, y al regresar a su patria pacta con ellos una nueva alianza. Esa alianza que pacta Dios con los judíos regresados de Babilonia ya no será solamente con el pueblo judío, sino que también será con los pueblos circunvecinos, los paganos. De modo pues que por medio de su siervo, Dios reconduce a su patria a los exiliados de Israel y los reúne en una nueva alianza. En esta restauración de Jerusalén, se transformará la ciudad de Jerusalén en un centro donde estarán reunidos todos los hebreos, todos los hijos de Israel, de regreso de los países del destierro. Y el templo será el lugar privilegiado en donde se reúnan como un solo pueblo, como el pueblo de la alianza. Y serán reunidos en un solo santuario, en el santuario de la ciudad de Jerusalén, para rendirle culto al único Dios. Entonces, por eso la Virgen es saludada como madre de los que se reúnen en la ciudad de Jerusalén después de que han regresado del exilio en Babilonia y reconocen la maternidad universal de la ciudad de Jerusalén como lugar en donde reside el poder divino de Dios, el culto al Dios Altísimo, y en donde se manifiesta la misericordia de Dios, porque allí en Jerusalén pueden regocijarse. Dice el profeta Zacarías: grita de gozo y regocíjate, Sión, hija de Sión, es decir, los habitantes de Jerusalén, porque vengo a ti para morar dentro de ti. Exulta, hija de Sión, grita de alegría, porque aquí viene tu rey para reinar en tu casa, en la iglesia, en el templo de Jerusalén, que es donde se han reunido los exiliados de Babilonia. Entonces San Juan interpreta este pasaje de Zacarías, que es el capítulo 9, versículo 9, en donde San Juan afirma que los discípulos de Jesús comprendieron que la ciudad de Jerusalén era el lugar del refugio de los exiliados de Babilonia, porque Juan en el capítulo 12 dice que los discípulos se dieron cuenta de que en la ciudad de Jerusalén se congregaban todas las naciones que habían sido exiliadas y la ciudad se convertía en el lugar donde volverían a rendirle culto a Dios y Dios volvería a reunir a todos los exiliados en las naciones. Porque no solamente fueron exiliados a Babilonia, sino también a Grecia, también a Egipto y a varias ciudades de la cuenca del Mediterráneo. De modo que a la luz de la crucifixión, que es el texto que estamos comentando de San Juan en el capítulo 19, San Juan dice que Jesús reconduce a la unidad a todos los ciudadanos dispersos, porque estaban muertos, según lo dice San Juan en el capítulo 5, versículo 25. Y son víctimas del maligno que hace presa de ellos y los dispersa, como también lo dice San Juan en el capítulo 10, versículo 12. Esa dispersión de los hijos de la ciudad de Jerusalén se convertirá en la reunión de todos los judíos en la ciudad de Jerusalén,
y se reconducirán a la unidad misma del Padre y el Hijo, según lo dice también San Juan en el capítulo 11, versículo 52. Y así el misterio de la alianza se renueva cuando Cristo muere en la cruz y reúne a los hijos dispersos en Jerusalén, cuando a la Virgen Santísima le llama mujer. Mujer que significa la ciudad, mujer que significa la colina de Sión, mujer que significa el lugar donde se van a reunir los hijos dispersos. Y les llama hijos de Dios, San Juan, en el capítulo 1, verso 12, porque acogen a Jesús y a su palabra. El templo de piedra será reemplazado por el templo en el corazón de cada creyente en Jesucristo, por el templo que significa la persona de Jesús resucitado. Todos son atraídos y reunidos a Cristo, al corazón de Jesús, todos aquellos que adoran al Padre en espíritu y en verdad. Y puesto que el Padre y el Hijo son una misma cosa, como lo dice San Juan en el capítulo 10, verso 30, la unidad de los dispersos se realizará en la misma unidad que se realiza en el Padre y en el Hijo. Dice el capítulo 17, verso 22 de San Juan, que sean uno, como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno. De modo pues que el Señor, que reúne a los dispersos judíos errantes, dispersados, exiliados en Babilonia, los reúne en Jerusalén y dice que ahí será la morada de Dios con los hombres. Ellos serán su pueblo y Dios será su Dios. Por tanto, las categorías de espacio y de raza ya no serán las más importantes para congregar a todos los dispersos hijos de Dios en esa ciudad de Jerusalén. La unidad del rebaño de Cristo se realiza en donde quiera que haya un hombre, hebreo o gentil, que escuche la voz de Jesús que dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, y es preciso que las reúna yo en un solo rebaño. Se refiere pues Jesús a todos los judíos, pero también a todos aquellos que creen en él como Mesías. La Jerusalén es madre de los dispersos hijos de Israel, y todos los que se reúnen dentro de sus muros, dentro del templo, estarán reunidos en torno a la Virgen Madre, reunidos en el templo de la nueva alianza, constituido por el Padre con el Hijo. En la nueva alianza, la Madre de Jesús personifica la nueva ciudad de Jerusalén, es decir, la hija de Sión, es decir, la montaña donde está construida la ciudad de Jerusalén. Y hacia ella, hacia esa ciudad, confluirán todos los pueblos, ya no solo los judíos, sino todo el pueblo que crea en Jesucristo. Pueden ser griegos, romanos, egipcios, caldeos, aztecas, americanos, gringos, serán reunidos en la imagen de la mujer, que en el Antiguo Testamento era la ciudad de Jerusalén, la Sión, la esposa, según la designación de los profetas, pero que en el Nuevo Testamento Jesús se dirige a su mamá con el título de madre, de mujer, porque señala esa personificación de la Virgen como la Nueva Jerusalén, como la iglesia madre que reúne a todos los que andan dispersos, pero que creen en Jesucristo. De modo pues que la imagen de la Jerusalén, la ciudad de Jerusalén del Antiguo Testamento,
se transfiere a la figura, a la imagen de la Virgen Santísima en el Nuevo Testamento. La Madre de Jesús es la madre de todos los hijos dispersos, reunidos en la persona de Cristo porque creemos en Cristo. Puesto que ella es madre de Jesús, al pie de la cruz es declarada madre de todos los que crean en Jesucristo. Y entonces en el versículo 25, 26 y 27 del capítulo 19 de San Juan, el evangelista recuerda a la Virgen no por su nombre propio, María, sino por los títulos de Madre de Jesús y de Mujer. Y es ahí donde está el fundamento del título María, Madre de la Iglesia. Porque ella es Madre de Jesús, Madre biológica, pero también es la mujer a la que Dios transfiere todas las cualidades que en el Antiguo Testamento tenía la ciudad de Jerusalén. Y entonces encontramos que la Virgen Santísima es figura de la Iglesia en cuanto que es madre, es decir, que ella reúne a la comunidad de todos aquellos que creen en Jesucristo. Y fuera de esa comunidad de creyentes, pues los demás no forman parte de esa comunidad, de esa corporeidad, de ese significado corporativo de la Virgen como madre, de la Virgen como mujer, de la Virgen como nueva Jerusalén, de la Virgen como nueva Sión, en donde están reunidos todos los hijos dispersos. Y entonces el evangelista afirma el hecho de la maternidad de la Virgen hacia los discípulos de su Hijo. Pero hay que preguntarnos cuáles son los oficios de esa madre hacia los hijos, es decir, hacia los creyentes. ¿En qué consiste la maternidad en el orden de la fe? Porque ya vimos que ella es madre de Jesucristo porque lo dio a luz. Y es madre de la Iglesia porque estando allí al pie de la cruz, Jesucristo le otorga la maternidad de San Juan Evangelista como madre de ese evangelista, de ese apóstol, de ese discípulo amado, pero en él estamos representados todos los creyentes en Jesucristo. Y entonces, ¿de qué manera encontramos los aspectos que se refieren a la Virgen en este pasaje del capítulo 19 de San Juan? Pues es muy importante que San Juan hable de la maternidad de María. Es decir, cuando San Juan relata lo que le pasó a la Virgen, lo que le dijo Jesús al pie de la cruz, San Juan está diciendo que la Virgen ha sido designada madre, madre de los que creemos en Cristo. Entonces, pues, ese es un elemento que no hay que ignorar. Simplemente hay que ponerlo en concordancia con los otros datos que nos ofrece el Evangelio, la predicación de Jesús. De modo pues que así podemos decir que el Espíritu Santo es el que regenera a los hijos de Dios. La iglesia se edifica por la obediencia a su palabra, bajo la acción del Espíritu Santo. De modo pues que el misterio que Jesús confía a sus discípulos, el misterio de predicar, el misterio de dar a conocer que el reino de Dios ya está cerca, el misterio de resucitar a los muertos, curar a los enfermos, liberar a los oprimidos, anunciar que el reino de Dios ya está cerca. Ese misterio Jesús se los confía a sus discípulos, en particular a San Pedro.
para que se reúnan los creyentes en Cristo. Me acaba de avisar el Zoom que tenemos 10 minutos. O sea que son ahorita las 5:31, entonces a las 5:41 va a terminar esta reunión. Sí, Fray. Bueno, continuamos. Esta es la síntesis que el evangelista San Juan elabora en su evangelio, en esos capítulos, en ese capítulo 19, versículos 25, 26 y 27. Y entonces vamos a ver qué es lo que nos dice otros aspectos del judaísmo para referirnos a la Virgen Santísima como madre. Sabemos que un padre y una madre espirituales merecen en favor de sus hijos el cariño, el afecto. Pero como no son padre y madre biológicos, pues el hijo tiene que ver los méritos de esos progenitores. Por ejemplo, un hijo adoptado, pues hay que ver de qué manera ese hijo adoptado va generando en su corazón sentimientos de amor por esos papás que no son sus progenitores, sino que lo adoptaron. De modo que gracias a los méritos que hagan los papás ante el hijo adoptado, es como el hijo va a reconocerlos como papás. También aquí nosotros como hijos espirituales, es decir, que no hemos sido generados del vientre de la Virgen, sino que hemos sido generados en ese momento en que Cristo le otorga a la Virgen la función de mamá de San Juan. Y entonces nosotros estamos también invitados a reconocer en la Virgen aquellas virtudes por las cuales pues ella ha dedicado su amor hacia nosotros y nos mira con benevolencia y nos reúne para que estemos en torno de su Hijo Jesucristo en la fe, en el amor, en la confianza en su doctrina. De modo pues que la Virgen Santísima resulta un modelo, es decir, para todos aquellos que hemos recibido la filiación espiritual, es decir, que no hemos nacido del vientre de la Virgen, hemos recibido de ese mandato de Jesucristo, de esa presencia de la Virgen como madre, hemos recibido el ejemplo de la Virgen que nos procura cuidados, que nos procura atenciones, que nos hace sentirnos verdaderamente como hijos, aunque no hayamos sido engendrados en su vientre. Y entonces, ¿cuáles son esas características por las cuales nosotros podemos considerarla como ejemplo? Pues porque ella es el paradigma de toda existencia humana, de toda experiencia cristiana, ¿verdad? Así como ella estuvo al servicio de su Hijo Jesucristo desde el momento en que lo concibió en su vientre purísimo, también nosotros debemos aprender a estar al servicio de Jesucristo y de esa manera ella se convierte en el modelo, se convierte en la forma en la que para nosotros puede llegar a ser madre, puesto que la imitamos en todo aquello que ella hace o dice en favor nuestro. Y entonces tenemos que la Virgen Santísima, nosotros los cristianos, los creyentes en Cristo, nos relacionamos con la Virgen por medio de esa figura, por medio de ese modelo, por medio de ese tipo que nos representa la Virgen, para que también nosotros lleguemos a ser como ella. Por tanto, pues, la Iglesia está llamada a ser peregrinante en la gloriosa figura de la Virgen Santísima, porque ella nos conduce a lo largo de esta vida y nos da
las pautas para que nosotros amemos a su Hijo Jesucristo, como ella lo amó, y pongamos nuestra esperanza como ella puso su esperanza en Jesús, y vivamos el servicio como ella lo vivió, y la fe, cuando Isabel le dice, dichosa tú que has creído, porque se cumplirá todo lo que te fue dicho. Entonces ahí también nosotros tenemos que poner nuestra fe en todo aquello que fue dicho para la Virgen, como una promesa que Cristo hace para cada uno de nosotros. Entonces, en ese sentido, la Virgen Santísima tiene esa representatividad de madre del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que somos todos los creyentes en Cristo. Bueno, pues ese es el texto que yo quería explicar. Todavía tenemos 2 minutos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Antes de que nos saque el Zoom. Bueno, vean ustedes cuántos temas podemos derivar de esos 3 parrafitos, de esos 3 versículos del capítulo 19 de San Juan. Versículo 25, 26 y 27. Podría parecer, Fray, que es muy poquito porque nada más son 3. Y sin embargo es muy enriquecedor, ¿no? Tiene muchísimas cosas que ver, que pensar. Así es. Tal vez ahorita no tenga yo alguna pregunta, pues lo tengo que asimilar, volverlo a leer, en fin. Bueno, pues ojalá de aquí al lunes. Pero como hijos adoptivos, que luego los protestantes dicen que María tuvo más hijos, e hijos en griego son los parientes cercanos, no son hijos de María, son parientes cercanos. Cuando van y le dicen a Jesús, ahí está tu madre y tus hermanos. Los hermanos, o sea, son en griego, significa parientes cercanos, no hijos de María. Hijos biológicos. Hijos biológicos. Somos hijos adoptivos. Hay un libro apócrifo en donde dice que la Virgen Santísima sufrió una violación por un soldado romano. Esa es una historia que traen los protestantes porque dicen que de esa violación surgieron otros hijos del seno de la Virgen. Pero es un apócrifo, es un libro en el que la Iglesia no pone la fe porque los apócrifos no nos sirven para fundamentar nuestra fe. Así es. Bueno, en 2 minutos o en 1 minuto se va a acabar esto. Por favor, revisen su correo y si alguien todavía no me manda su correo, si alguien todavía no recibe los documentos, los textos en Word, pues envíeme su correo para enviárselos. Sí, Fray, gracias. Y si alguien todavía quiere las fotocopias, pues avíseme. Igual. Fray, yo ya le envié mi correo, pero de todas maneras, no sé, nos vemos el domingo y me da las fotocopias y ya si me quiere enviar los correos, no importa. Ya se los mandé, Lupita. Ah, ok, perfecto. Es que no he revisado mi correo. Por favor, revíselo hoy mismo. Gracias, Fray. Nos da la bendición, Fray. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Por intercesión de la Virgen Santísima, nuestra Madre de Guadalupe, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los acompañe todos los días de su vida. Gracias. Gracias, igual para usted. Muchas bendiciones. Muchísimas gracias, Fray, de veras. El lunes nos vemos otra vez igual a las 5. Primeramente, Dios. Muchas gracias por todo, Fray. Gracias, que descansen. Igualmente, Fray. Igualmente todos ustedes también. Buen fin de semana para todos. Muy bien, gracias. Igualmente.